informaciones bancarias. Don Guillermo, ¿qué banco tiene usted por ahí? Tengo el Monte, que tiene 38.460.000, y el Banco de Comercio. Amén de eso, todo lo que se ha recogido hasta el día de hoy se encuentra ingresado en los bancos. Ana María, ¿los datos que tiene usted, por favor? Pues en la Caixa tenemos 3.340.000 y en el BBV 10.330.000. Y José Antonio, ¿qué datos tenemos por aquí? Caso Fernando, 25.480.000. Banco Sabadell, 47.850.000. Y el Banco Exterior, 220.000. Banco Central Hispano, 278 millones. ¿Cuánto suma todo? Pues espérate un momentito. Pues suma todo 403.888.000. Con eso es imposible, no hacemos absolutamente nada. Ana María, por favor, llama a don Manuel al Hotel Colón. Buenas tardes, por favor, ¿me podría poner con el señor Rivero Pera, que se encuentra ahí en una reunión? ¿Ya se ha marchado? ¿Me podría decir si hace mucho que ha salido? Ah, bien, vale, gracias, ¿eh? Ya ha salido para acá. Por las 1:00 hasta las 2 para arreglar todo. ¿Sí? Ah, vale. Ya ha venido Manuel para arriba. Estupendo. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo va eso? Claro, fatal. Tenemos 403 millones de recetas hasta este momento. 773 millones. Manolo, las reuniones no valen para nada. Esto es perder el tiempo, quieren dilatar y las 2 de la tarde estoy aquí. O esto lo resolvemos de aquí a las 2 o nos quedamos fuera del plan de saneamiento y el Betis puede desaparecer. En tus manos está. Allí no hemos hecho nada, nos han estado demorando, quieren una reunión mañana y ellos piensan que esto puede esperar mañana, señores. Y la realidad de los hechos es que estamos en una situación que no podemos consentirla ni por el beticismo y estamos en manos de Farusa y esto hay que salvarlo como sea.